Bueno, bienvenidos una vez más a este canal y vamos a realizar entonces el ejercicio 5.10. Como ya ustedes leyeron el enunciado, pues yo también. Entonces vamos a proceder a resolverlo. Habíamos dicho que lo primero que teníamos que hacer para resolver esta clase de problemas es hacer un diagrama de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre. Entonces empecemos con el diagrama de cuerpo libre. Sería nuestro cuerpo, una masa puntual. Habíamos dicho que el peso siempre va hacia abajo y apunta hacia el centro de la Tierra. Lo denotamos con la letra griega omega. Y vamos a graficar ahora el cable de que están tirando el vehículo. Allá va nuestra fuerza, vamos a llamarla C. Está bien. ¿Y qué otra fuerza tenemos acá? Acá tenemos otra fuerza que por la ley de acción-reacción, el auto está sobre una superficie. Siempre que tengamos algo sobre una superficie, esta masa tiene una fuerza, ¿verdad? Y esta fuerza, por la ley de la acción y la reacción, va dirigida en sentido contrario y con la misma magnitud. Es decir, para, para este caso, para estos casos, lo mejor que se puede hacer eh, es buscar la manera más cómoda de trabajar, es decir, de cómo ubicar el eje cartesiano. Acá pues el eje cartesiano podríamos trabajarlo también así, completamente, digamos, perpendicular a la hoja en donde estamos trabajando, pero va a ser más cómodo trabajarlo con el grado de inclinación que tiene la superficie donde está el vehículo. Entonces este va a ser nuestro eje X, que va a ser la misma superficie donde está el vehículo, y pues esto va perpendicular al eje X, va el eje Y, perpendicular al eje X va el eje Y. Dice que van 30 grados, 31 grados, 31 grados. Ok. Entonces, habíamos dicho que por la ley de la acción y de la reacción vamos a tener una, una fuerza recíproca que vamos a llamar la fuerza normal. La normal. Entonces, ahora continuemos con el segundo paso, que es la descomposición de las fuerzas. Entonces vamos a descomponer. La normal no la podemos descomponer porque no me forma ningún triángulo. Esta fuerza C sí la puedo descomponer. Sí la puedo descomponer. Entonces, su componente en X sería esta y la voy a llamar CX. Y va a tener una componente, perdón, esta es CY, componente en Y. Y una componente en X, que sería esta, y la vamos a llamar C en X. ¿Ok? Ahora, el peso también lo podemos descomponer. Entonces esta sería nuestra componente en Y, o sea, omega Y. Y esta de acá sería nuestra omega X. Vamos a poner acá omega y esto omega X. Ok, ya las tenemos todas. Ahora, ¿para qué nos servía el dato que nos dice que el grado de inclinación de la superficie es 25 grados? Entonces voy a hacerlo acá más esto. Si esta es la superficie de la Tierra y estos son 25 grados, entonces vamos a hallar en dónde más puede estar este ángulo. Un método de hacerlo es encontrar las perpendiculares a los catetos que forman ese ángulo. Por ejemplo, perpendicular a esta está esta, o sea que el ángulo puede estar acá. Ajá.
y perpendicular a esta es esta, o sea que el ángulo está acá. Aquí encontramos el ángulo. Es una forma pues fácil de encontrar el ángulo. Entonces vamos a llamar ese ángulo, vamos a llamarlo teta. Quiero enfocarlo un poco para que se den cuenta. Bueno, pues es lo mejor que... Sí, entonces acá está el ángulo teta, tenemos a omega x, a omega y, aquí tenemos nuestros 31 grados, la componente de c en x y la componente de c en y. Bueno, continuemos. Paso 3. Encontrar las fuerzas en términos de ángulos y relaciones adicionales. Entonces encontremos a las componentes de omega. Entonces, omega x, ¿a qué sería igual? Omega x, tenemos un triángulo, este sería nuestro triángulo, y omega x sería seno, porque es el ángulo, el cateto opuesto. Entonces decimos que el seno de teta es igual al cateto opuesto, que va a ser omega x dividido omega. O sea, ¿cuánto vale omega x? Omega x es igual a omega seno de teta. Y entonces, sabiendo ya esto, ¿cuánto vale omega y? Omega y va a ser omega coseno de teta. ¿Ok? Ahora encontremos las componentes de C. Entonces, tenemos este va a ser nuestro ángulo. Entonces vamos a encontrar CX. Vamos a encontrar CNX. CX es el cateto adyacente y el cateto adyacente está relacionado con el coseno. Por tanto, el coseno de 31 grados es igual al cateto adyacente, que es CNX, dividido la hipotenusa, que es C. Y aquí sacamos que CNX es igual a C coseno de 31 grados. Y sabiendo esto, la misma relación, pero con el seno, encontramos que C en Y es igual a C por el seno de 31 grados. ¿Ok? Entonces ahora vamos a encontrar omega, porque omega pues no la conocemos aún. Entonces omega sabemos que es igual a la masa por la gravedad y que la masa del carro son 1130 kilogramos. Les recuerdo que si digamos en algún parcial, en un quiz, en un previo, le dan libras o algo así, tenemos que trabajarlo, pues lo más cómodo es trabajarlo en el sistema de MKS, entonces todos tendrían que estar en metros y en kilogramos. Entonces serían 1130 kilogramos. Entonces vamos a hacer esto, kilogramos por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, y metros y kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es un newton, porque un newton equivale a esto, ¿sí? Exacto. Entonces vamos a hacer esta operación y dice que 1130 por 9,8, entonces tenemos que estos son 11,074 por 10 a la 3 newtons, ¿vale? La tenemos. Ahora, ¿qué otra cosa necesitamos allá? Conocemos a omega, conocemos las componentes, entonces sigamos al paso 4, que dice aplicar las leyes de Newton. Entonces, las leyes de Newton dice que el carro se está moviendo, no, es decir, no tiene aceleración, por tanto, está en equilibrio. Vamos a decir entonces que la sumatoria de todas las fuerzas en X es igual a 0. ¿Y qué tenemos en X? Veamos que este es nuestro eje de referencia. Tenemos en X a C en X, que es positiva, menos omega X, que es negativa. Menos omega X es igual a 0. Entonces de aquí que Cx es igual a omega X, y ya conocemos a Cx, véanla acá, y conocemos a omega X, que es esta, entonces igualémosla.
Entonces que C coseno de 31 grados es igual a omega, y omega la conocemos, de una vez metamos la vea, conocemos a omega, es igual a 11,074 por 10 a la 3 omega x por el seno de 25 grados, porque teta era 25 grados, que es el ángulo de inclinación con la superficie, seno de 25 grados. Entonces, coseno de 31 lo conocemos que es una constante, conocemos esto, entonces ya encontramos la tensión en el cable. Entonces C es igual a, pasamos esto a dividir y encontramos el valor de C. Entonces C va a ser cancelar acá y encontramos que C, la tensión en C es 5,4546 aproximando por 10 a la 3 newtons, ¿vale? Entonces ya tenemos una de las respuestas, que es obtenga la tensión en el cable. B, inciso B, obtenga la tensión en el cable. Entonces vamos a continuar ahora con la sumatoria de fuerzas en Y. Vamos a hacer esto acá. Entonces sumatoria, de fuerzas en Y es igual a 0. ¿Y qué tenemos en Y? Tenemos a C en Y menos omega Y, Veamos, ¿tenemos otra cosa? Sí, claro, la normal más la normal. Tenemos la normal, veámosla acá. A veces hay que hacerla bien oscura, que se vea bien, más la normal, y que esto es igual a 0. Entonces, como nos preguntan qué tan fuerte empuja la superficie de la rampa el auto, nos están pidiendo es la fuerza normal. ¿Qué tan fuerte empuja la superficie al auto? Esa es la fuerza normal. Entonces despejamos la fuerza normal. Entonces que CY menos omega y es igual a menos n. Lo multiplicamos todo por menos 1 y tenemos que omega y menos c en y es igual a la normal. ¿Tenemos a omega y? Claro que la tenemos, porque conocemos el peso y conocemos el ángulo. Entonces omega y de una vez la podemos meter acá, omega y tenemos a c en y, claro que tenemos todo. Entonces vamos a colocar esa expresión. Bueno, yo les pido disculpas si de pronto no se alcanza a notar bien. No me fijé cuando estaba enfocando la cámara. Pero entonces hay una partecita del video que sí absolutamente no se veía nada. Y pues hay que mejorarlo, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar ya la normal respecto a esta ecuación. Entonces vamos a ver qué es W en Y. W en Y es W, es omega en coseno, con coseno de teta. Entonces va a ser omega coseno de teta menos c en y, que va a ser c sub c por el seno de 31 grados, y que esta es igual a la normal. Ya conocíamos omega, que era 11,074 por 10 a la 3, y esto lo vamos a multiplicar por coseno de teta. Teta era 25 grados menos c, y c valía c menos 5,46 por 10 a la 3 seno de 31, y que esto es igual a la normal. Vamos a ingresar los datos a la calculadora. Asegurémonos de que la calculadora no esté en radianes, sino que esté en modo DEC. Y vamos a hacer 11,074 por 10 a la 3 por coseno de 25 grados igual menos aquí 5,46
Y esta es nuestra respuesta. 7,22 por 10 a la 3 newtons. Entonces la normal es igual a 7,22 por 10 a la 3 newtons.